Diga conmigo, Eusoxia. Eusoxia, lo que está debajo de los principados. ¿Quién da la orden? Hasatán. ¿Quién da la orden? Los lugartenientes. Y los que están debajo, las autoridades, empiezan a recibir esas órdenes y a ejecutarlas. Y después vienen los gobernadores de las tinieblas. Lo que quiere decir cosmocráturas. ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? Son los que establecen el caos. Son los que invaden zonas. Son los que establecen sociedades oscuras. Son los que establecen en los países cortinas de tinieblas. Son los que establecen la oscuridad en un territorio, como el crimen, el engaño, la mafia, la prostitución, la inmoralidad. Mire lo que está pasando en México. Eso nos pasó en Colombia y está pasando en México. Pero todavía sigue sucediendo en Colombia, narcotráfico. ¿Por qué fuimos estigmatizados? Por ser un país torcido, un país violento, un país que todavía uno en los aeropuertos lleva el estigma de la cultura colombiana porque lo paran a uno y por más que uno es honrado y todo, siempre hay una sospecha de que uno es narcotraficante o es un delincuente. Porque esa fue la estigma que recibimos, esa fue la maldición que recibimos. ¿Qué es la maldición? Cuando una fuerza espiritual logra establecerse en una sociedad, en un país, en una nación, en una familia o en una ciudad. Aló, le voy a decir una cosa, esta cultura cucuteña es baja. Esta cultura cucuteña es baja. A usted le va a costar trabajo salir de la chusma. Porque aquí hay espíritus fuertes de pobreza en esta ciudad. Espíritus bajos de desempleo en esta ciudad. Espíritus que les gusta delinquir y les gustan las cosas torcidas y chuecas en esta ciudad. Y de una o de otra manera, usted va a tratar de ser salpicado por el narcotráfico o por cualquier cosa torcida en esta ciudad. Porque es una cultura baja. Pero usted ha venido a pelear. Usted ha venido a cambiar. Usted ha venido a romper. Usted ha venido a salir. Usted ha venido a pelear con esas cosmocráturas. Diga conmigo, yo tengo que vencer la cosmocrátura. ¿Qué es la cosmocrátura? El gobernador que está rigiendo esta ciudad. Y no es la negra. No estoy hablando de la negra, porque a lo mejor oye esto y va a decir que le estoy diciendo la cosmocrátura. No, estoy hablando de las fuerzas espirituales asentadas en esta ciudad. Que no solamente están en el pueblo, también están a nivel político. Están en las altas esferas, corrompen. Dice la palabra, cuando el impío gobierna, el pueblo sufre. Cuando el justo gobierna, el pueblo es feliz. Entonces, ¿por qué estos países son tan desgraciados teniendo tanto dinero? Porque el impío gobierna. ¿Y por qué el impío gobierna? Porque el impío que se sube al poder es lo que el país se merece. Por la idolatría, por la inmoralidad, por la hechicería. Por tanta basura que cometemos, por tantos pecados que cometemos, por eso merecemos los gobernantes que tenemos. ¿Me está comprendiendo? Y el Señor no va a quitar ningún gobernante espiritual cuando el pueblo no tiene los méritos para ser quitado. Cuando el pueblo no tiene méritos, entonces merece gobernantes perversos. Cuando el pueblo empieza a humillarse, a cambiar, a obedecer, a hacer guerra espiritual, entonces ya no es merecedor de tirano y el mismo Señor los empieza a bajar porque el pueblo está tumbando los principados y las potestades al piso. ¿Qué es lo que le da legalidad para que un principado gobierne una ciudad?
Pues el pecado de la ciudad. ¿Qué es lo que le da legalidad para que el diablo se entrone en su casa? Su propio carácter, su propio pecado, su propia mediocridad. ¿Cómo usted va a merecer un hogar feliz si usted es un mediocre que ni siquiera ora? ¿Aló? Que ni siquiera sale a trabajar, que ni siquiera es responsable, que ni siquiera tiene sentido de responsabilidad. Hay cosas que no nos las merecemos y el Señor no nos las va a dar. Pero cuando tú empiezas a buscar, cuando tú empiezas a pelear, cuando tú empiezas a ser esforzado, cuando tú empiezas a ser valiente, cuando tú empiezas a ser un soñador, cuando tú te apartas, te santificas, empiezas a guerrear, empiezas a buscarlo, empiezan los méritos a fluir en tu vida y los poderes de las tinieblas empiezan a ir fuera de tu vida. Hay algunos que quieren ser gerentes del Banco de la República y se levantan a las 2 de la tarde. Hermano, levántese porque es la hora del almuerzo. Aló. Y quiere ser, Señor, dame la gerencia del Banco de la República, Señor. ¿Tú crees que el Señor te va a dar lo que no te mereces? No, no te lo va a dar. El Señor te da lo que te mereces. Y cuando el Señor da algo es porque tú vienes con anterioridad clamando y pidiendo. Porque dice la palabra que el que pide se le dará. Él da pan al que come y semilla al que siembra. Él no va a darle a alguien pan para que lo bote. Él no le va a dar semilla al que no siembra. En la vida tiene que haber un propósito en tu vida. Tú tienes que tener un propósito por el que estás aquí. Yo no quiero que tú vengas aquí como idolatría. Yo no quiero que tú vengas aquí como una momia mecánica religiosa. Yo quiero que tú vengas acá a escucharme porque tú tienes un propósito al venir a este lugar. Hombre, voy a escuchar al rabino porque quiero cambiar. Voy a la clase de guerra espiritual porque quiero guerrear. Tengo unas broncas con unos demonios que quiero aprender cómo echarlos fuera. Voy a ayunar por esto. No que te pongas a aguantar hambre como un chivo ahí encerrado en un garaje. ¿Aló? Estamos orando para que venga luz. Estamos orando para que venga unción. Estamos orando para que se despeje. Todo, yo veo en la congregación, yo te veo muy cómodo. Yo te veo muy satisfecho. Dice la palabra que mi pueblo está como el vino asentado. El vino asentado es el pueblo que cae en el adormecimiento. Tenemos que estar atrincherados, revestidos de la armadura para poder hacer guerra y resistir y pelear contra los días malos que vienen. Gobernadores son los que establecen el caos y la oscuridad, como el crimen, el engaño, la prostitución, la inmoralidad, el narcotráfico. Tenemos el caso de Sodoma y Gomorra. ¿Qué era lo que estaba en Sodoma y Gomorra? En esta civilización operó un principado de inmoralidad y de perversión, de perversidad. Son los demonios que pervierten un país, una nación, y lo llevan a la oscuridad y a la depravación. Gobernadores, aló, son los que establecen el control, el que dirigen, los que dictaminan, los que ponen sus leyes de maldad y de oscuridad. ¿Y cómo se va a quedar? ¿Cómo se va a caer toda esta demoniera? ¿Cómo se va a caer esta demoniera? Pablo dice, orad por los que están en eminencia. ¿Por qué Pablo nos manda a orar por los que están en eminencia? Para que todos estos diablos que quieren operar a través de ellos no tengan influencia sobre ellos. Tú atas al hombre fuerte todos los días. Tú amarras a Satanás todos los días. Amarras al diablo por el norte, por el sur, por el oriente, por el occidente. Nos va a tocar traer a Salma para que te dé clases de guerra espiritual. ¿Por qué los viejos se levantan y ni siquiera oran? Es que ni siquiera se lavan la boca. Y salen hacia la calle.
Y después está diciendo, ay, pero ¿por qué el diablo me está dando duro? Ay, pero ¿por qué mi hijo está enfermo? Ay, pero ¿por qué me está yendo mal en el trabajo? Ay, pero ¿por qué no consigo esposo? Ay, pero ¿por qué no tengo esto ni lo otro? Tenemos una congregación golpeada, con creyentes babies, niños, que no saben de guerra espiritual. La guerra espiritual te da carácter. La guerra espiritual te da personalidad. La guerra espiritual te da firmeza. La guerra espiritual te da autoridad. La guerra espiritual te da respeto. La guerra espiritual te permite conquistar y establecer el reino y quitarle botines al diablo. Huestes espirituales de maldad. Estamos bajando de mayor a menor. De mayor a menor. Por eso es que cuando uno va a hacer guerra, por eso es que cuando uno va a atar, siempre tiene que atar de mayor a menor, no de menor a mayor. Porque todo está sustentado, toda autoridad está sustentada por otra que viene detrás. Por eso dice la palabra, Satanás y sus ángeles. No está hablando de uno solo, está hablando de una estructura que tiene diferentes niveles y rangos. ¿Están aprendiendo o no? Huestes espirituales de maldad. ¿Por qué habla de huestes espirituales de maldad? Cuando miramos la palabra hueste, quiere decir ejércitos comandados, armados. Quiere decir hordas. Son millares. ¿Y cuál es la función? Maldad. En hebreo quiere decir beliyal, fuerza destructora, operacional de muerte, devastación, miseria, ruina total. Son los demonios que ejecutan las órdenes de los gobernadores, óigalo, y tienen la función de traer la destrucción sobre el planeta, el hombre, el hogar y la familia. Cuando viene un infortunio a tu casa es porque eso ya lo activaron del infierno. Y eso pasó por diferentes niveles, por diferentes órdenes, y llegó al que cumple la orden más ordinaria. Cuando sale algo y llega a tu casa, eso ya pasó, inclusive pasó por encima del trono, porque Satanás te pidió, ¿me hago entender? Y el Señor permitió. Por eso es que en la maldición dice, y el Señor mandará sobre ti esto. Y todo indocto que no sepa discernir la escritura dice, pero ¿cómo así? ¿El Señor está mandando la maldición? No, le está dando legalidad al diablo para que opere. Te quita la inmunidad el Señor, te quita la protección el Señor. Así tengas la sangre del Cordero, así vengas a la congregación, así leas la Torá, así leas el Shabbat. El Señor te quita la inmunidad y le da permiso a uno de estos desgraciados demonios para que te toquen.